A lo largo de la historia, diversas civilizaciones han surgido, prosperado y, en muchos casos, desaparecido. Algunas de estas culturas nos han dejado una huella clara en forma de ruinas, textos o tradiciones, mientras que otras simplemente se desvanecieron, dejando tras de sí un aura de misterio e intriga que hasta el día de hoy sigue cautivando la imaginación de la humanidad. El rastro de estas civilizaciones perdidas ha generado innumerables preguntas. ¿Cómo pudieron desaparecer sociedades tan avanzadas? ¿Qué fuerzas desconocidas provocaron su colapso? En este vídeo, exploraremos en detalle las 5 civilizaciones perdidas más misteriosas que marcaron la historia y dejaron tras de sí enigmas que siguen desafiando a los arqueólogos y a los historiadores. Hablaremos de los Anasazi, los nabateos, los olmecas, la civilización del Valle del Indo centrada en Mohenjo-Daro, y por último, la mítica Atlántida, cuyo nombre evoca imágenes de una sociedad sumergida bajo el océano. Cada una de estas civilizaciones tiene una historia fascinante que nos enseña lecciones sobre el progreso humano, la resiliencia y, en última instancia, la fragilidad de la civilización. Estas sociedades alcanzaron un alto grado de desarrollo en diversos campos, desde la arquitectura y la ingeniería hasta la organización social y la espiritualidad. Sin embargo, en un momento dado, algo cambió, algo tan profundo que llevó a su desaparición. En algunos casos, fue una catástrofe natural, en otros, los conflictos internos, las invasiones o incluso los cambios climáticos. Pero, ¿qué es lo que realmente sucedió? Acompáñanos en este viaje a través del tiempo para descubrir los secretos y los misterios de estas civilizaciones perdidas. Los Anasazi, el pueblo del suroeste americano. Nuestra primera parada nos lleva a las vastas extensiones del suroeste de los Estados Unidos, donde encontramos una de las civilizaciones más intrigantes de América del Norte, los Anasazi. El término Anasazi proviene de la lengua navajo y se traduce aproximadamente como antiguos enemigos o antiguos extranjeros. Sin embargo, este nombre fue otorgado por pueblos posteriores, ya que los Anasazi desaparecieron mucho antes de la llegada de los europeos al continente americano. Este pueblo, que floreció en lo que hoy son los estados de Colorado, Utah, Arizona y Nuevo México, desarrolló una cultura compleja y avanzada entre los años 100 y 1600 después de Cristo. Una de las características más sorprendentes de los Anasazi es su habilidad para construir ciudades en los acantilados. Estas viviendas, muchas de las cuales se encuentran en el Parque Nacional Mesa Verde y el Cañón de Chaco, desafían no solo las condiciones climáticas extremas de la región, sino también nuestra comprensión de la ingeniería precolombina. Los Anasazi construyeron casas, almacenes y templos directamente en las paredes de los acantilados, utilizando piedra y adobe, lo que les proporcionaba una defensa natural contra los enemigos y las inclemencias del tiempo. Estos refugios en las alturas eran accesibles solo a través de estrechos senderos o escalando, lo que añadía una capa adicional de protección. Además de su notable arquitectura, los Anasazi eran agricultores expertos. A pesar de vivir en una región árida, lograron cultivar maíz, frijol y calabaza, gracias a ingeniosos sistemas de irrigación que les permitían aprovechar el agua de los escasos ríos y lluvias estacionales. Esto no solo sostenía a su población, sino que también les permitió generar excedentes de alimentos que podían almacenar para los años más secos. Los graneros y almacenes encontrados en los sitios arqueológicos muestran que los Anasazi sabían cómo conservar los alimentos a largo plazo, lo que indica una sociedad con un alto nivel de organización y previsión. Sin embargo, a pesar de su resiliencia y sus logros, la civilización Anasazi comenzó a desaparecer de manera misteriosa hacia el siglo XIII. Alrededor del año 1300 después de Cristo, las grandes ciudades en los acantilados fueron abandonadas, y sus habitantes se dispersaron por la región. ¿Qué pudo haber causado la desaparición de los Anasazi? Los arqueólogos han propuesto varias teorías para explicar su desaparición, pero ninguna ha sido concluyente. Una de las teorías más aceptadas es que una prolongada sequía afectó gravemente la capacidad de los Anasazi para cultivar alimentos. Registros de anillos de árboles muestran que entre los años 1275 y 1300 después de Cristo, el suroeste de los Estados Unidos experimentó una sequía severa que podría haber diezmado la agricultura de la región. Sin agua suficiente para los cultivos, la producción de alimentos se habría reducido drásticamente, lo que habría llevado a la hambruna y al colapso social. Otra teoría sugiere que los Anasazi pudieron haber sido víctimas de conflictos internos o invasiones de otras tribus. Algunas evidencias arqueológicas indican que hubo un aumento en la violencia hacia el final del período Anasazi, como lo demuestran los restos humanos encontrados en algunos sitios que muestran signos de muerte violenta. Los Anasazi también comenzaron a fortificar sus asentamientos en los acantilados en este período, lo que sugiere que podrían haber estado defendiéndose de ataques.
También se ha planteado la posibilidad de que los Anasazi enfrentaran una combinación de factores: la sequía, la violencia y tal vez incluso factores espirituales o culturales que los llevaron a abandonar sus hogares y migrar hacia el sur, uniéndose a otras tribus como los Hopi y los Zuni. Aunque estas teorías ofrecen algunas pistas, la desaparición de los Anasazi sigue siendo uno de los grandes misterios sin resolver de América del Norte. Hoy en día, las ruinas de los Anasazi son una fascinante atracción turística y un testimonio de la habilidad y el ingenio de esta civilización perdida. Pero, a pesar de los esfuerzos de los arqueólogos por desenterrar las claves de su desaparición, las respuestas definitivas siguen siendo esquivas. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió? ¿Por qué abandonaron sus hogares? Estas preguntas continúan alimentando el interés por los Anasazi y su enigmático legado. Los nabateos son los maestros del desierto. Desde las vastas llanuras del suroeste americano, viajamos ahora al corazón del desierto árabe, donde encontramos una de las civilizaciones más fascinantes y misteriosas de la historia antigua, los nabateos. Aunque esta civilización es más conocida por su icónica ciudad tallada en la roca, Petra, los nabateos fueron mucho más que simples arquitectos de maravillas. Entre los siglos VI a.C. y II después de Cristo, los nabateos se convirtieron en una potencia comercial en el Medio Oriente, controlando rutas comerciales clave que conectaban Oriente y Occidente. La ubicación de Petra no es casual. Situada en el actual Jordania, esta ciudad se encontraba en un cruce de rutas comerciales que unían la península arábiga con el Mediterráneo. Los nabateos se especializaron en el comercio de bienes exóticos como el incienso, la mirra, las especias y otros productos de lujo que eran transportados a través del desierto en largas caravanas de camellos. Su habilidad para dominar el comercio en una región tan inhóspita les permitió acumular una gran riqueza, la cual invirtieron en la construcción de Petra y otras ciudades impresionantes. Pero lo que realmente distingue a los nabateos es su asombrosa habilidad para gestionar el agua en un entorno tan árido. Petra es famosa por su sistema de canales, cisternas y represas, que permitían a los nabateos recoger y almacenar agua de lluvia para abastecer a la ciudad durante largos periodos de sequía. Este sofisticado sistema hidráulico no solo permitió que la ciudad prosperara en medio del desierto, sino que también demostró un conocimiento avanzado de la ingeniería y la planificación urbana. A pesar de su éxito comercial y su avanzada infraestructura, los nabateos, al igual que los Anasazi, experimentaron una desaparición repentina y enigmática. A partir del siglo II después de Cristo, la influencia de los nabateos comenzó a declinar. Aunque los romanos conquistaron Petra en el año 106 después de Cristo, la ciudad ya había empezado a perder su importancia comercial antes de la llegada de los romanos. Entonces, ¿qué causó el declive de esta próspera civilización? Una de las teorías más aceptadas es que el cambio en las rutas comerciales fue un factor clave en la caída de los nabateos. A medida que el Imperio Romano consolidaba su control sobre el Mediterráneo, nuevas rutas marítimas comenzaron a desplazar las antiguas rutas terrestres que atravesaban Petra. Esto habría reducido drásticamente los ingresos de los nabateos, quienes dependían en gran medida del comercio para mantener su prosperidad. Otra posibilidad es que la influencia romana debilitara gradualmente a los nabateos, no solo militarmente, sino también culturalmente. Los romanos impusieron su administración sobre la región y comenzaron a integrar a los nabateos en el imperio, lo que pudo haber erosionado su identidad cultural y su independencia política. Al final, los nabateos fueron absorbidos por el Imperio Romano, y su civilización, una vez próspera, se desvaneció en la historia. Hoy en día, las ruinas de Petra son uno de los sitios arqueológicos más visitados del mundo y un testimonio del ingenio y la habilidad de los nabateos. Las impresionantes fachadas de los templos y tumbas talladas en la roca siguen maravillando a los visitantes, pero el misterio de cómo una civilización tan avanzada pudo desaparecer sin dejar apenas rastro persiste. ¿Qué fue lo que realmente causó su declive? ¿Cómo pudieron los nabateos perder su dominio en tan poco tiempo? El enigma de los nabateos sigue siendo uno de los grandes misterios de la antigüedad. Los olmecas fue la primera gran civilización de Mesoamérica. Ahora nos dirigimos a las tierras tropicales de Mesoamérica, hogar de los enigmáticos olmecas, una de las civilizaciones más antiguas y misteriosas del continente americano. Los olmecas prosperaron en las regiones bajas del sureste de México, en lo que hoy son los estados de Veracruz y Tabasco, entre los años 1200 y 400 a.C. Aunque su nombre no es tan conocido como el de los mayas o los aztecas, los olmecas son ampliamente considerados como la cultura madre de Mesoamérica, ya que su influencia se extendió a lo largo de toda la región y dejó un legado duradero en las civilizaciones posteriores. Una de las características más distintivas de la civilización olmeca son sus cabezas colosales de piedra, que pueden medir más de 3 metros de altura y pesar varias toneladas. Estas esculturas, que representan a gobernantes olmecas o figuras de gran importancia, son un testimonio de la habilidad artística y la organización social de los olmecas.
La pregunta de cómo fueron capaces de esculpir y transportar estas gigantescas piedras ha desconcertado a los arqueólogos durante años. Las canteras de donde se extraían las piedras estaban situadas a kilómetros de distancia de los sitios ceremoniales, lo que indica que los olmecas poseían una tecnología avanzada para su tiempo o bien un sistema social altamente organizado capaz de movilizar grandes cantidades de mano de obra. Los olmecas no solo fueron pioneros en la escultura monumental, sino que también hicieron importantes contribuciones a la escritura, el calendario y la religión en Mesoamérica. Aunque no se ha descifrado completamente, los arqueólogos han encontrado lo que parece ser uno de los primeros sistemas de escritura en Mesoamérica en varios objetos olmecas. Además, los olmecas desarrollaron un calendario basado en ciclos astronómicos que influenciaría a civilizaciones posteriores, como los mayas, que perfeccionaron este sistema. La religión olmeca también desempeñó un papel central en su sociedad. Adoraban a varios dioses, muchos de los cuales estaban asociados con elementos naturales como el agua, la tierra y el cielo. El jaguar, un animal poderoso y simbólico en Mesoamérica, jugaba un papel importante en la iconografía olmeca y probablemente representaba una figura divina o mítica de gran relevancia. Las prácticas religiosas olmecas incluían ceremonias y rituales que se llevaban a cabo en complejos ceremoniales, algunos de los cuales eran utilizados por grandes multitudes. A pesar de su prominencia e influencia, la civilización olmeca colapsó de manera repentina alrededor del año 400 a.C. Las razones de este colapso siguen siendo objeto de debate entre los arqueólogos. Una teoría sugiere que los cambios climáticos podrían haber desempeñado un papel importante. La región donde vivían los olmecas era propensa a inundaciones, y es posible que una serie de desastres naturales, como inundaciones catastróficas, hayan destruido sus centros ceremoniales y agrícolas, forzando a la población a abandonar la región. Otra posibilidad es que los olmecas hayan sido víctimas de conflictos internos o invasiones de tribus vecinas. Algunas evidencias sugieren que los sitios olmecas fueron saqueados y destruidos hacia el final de su periodo de esplendor, lo que podría indicar una lucha por el poder o la llegada de nuevos grupos que querían tomar el control de los recursos de la región. Sin embargo, como ocurre con muchas civilizaciones antiguas, las pruebas son escasas y las causas exactas de su desaparición siguen siendo un enigma. El legado de los olmecas, sin embargo, perduró mucho después de su desaparición. Su influencia se puede ver en civilizaciones posteriores como los mayas, los zapotecas y los aztecas, quienes adoptaron muchos de los elementos culturales, religiosos y artísticos desarrollados por los olmecas. A pesar de su desaparición, los olmecas dejaron una marca indeleble en la historia de Mesoamérica, y su civilización sigue siendo un tema fascinante de estudio y especulación. ¿Qué causó realmente el colapso de los olmecas? ¿Cómo pudo una sociedad tan avanzada desaparecer tan repentinamente? Estas preguntas continúan intrigando a los arqueólogos que exploran las selvas del sur de México en busca de respuestas. Desde las selvas de Mesoamérica, nos dirigimos ahora hacia el subcontinente indio, donde floreció una de las primeras grandes civilizaciones urbanas del mundo, la civilización del Valle del Indo, también conocida como la civilización Harappa. Esta civilización prosperó entre los años 2500 y 1900 a.C. en lo que hoy es Pakistán y el noroeste de la India, y alcanzó un notable grado de desarrollo en áreas como la ingeniería, la planificación urbana y la administración de recursos. La ciudad de Mohenjo-Daro, uno de los principales centros de esta civilización, es un testimonio de la sofisticación y el ingenio de sus habitantes. Lo que hace única a Mohenjo-Daro es su diseño urbano avanzado. A diferencia de muchas otras ciudades de la antigüedad, que crecieron de manera desorganizada, Mohenjo-Daro fue planificada desde el principio. Sus calles estaban dispuestas en un sistema de cuadrícula, y la ciudad contaba con impresionantes sistemas de drenaje y alcantarillado, que canalizaban las aguas residuales fuera de las viviendas y los edificios públicos. Este nivel de infraestructura es asombroso, especialmente si consideramos que otras civilizaciones de la época no tenían sistemas de saneamiento comparables. Además de su avanzada planificación urbana, Mohenjo-Daro tenía grandes almacenes, baños públicos y estructuras monumentales que sugieren una sociedad altamente organizada y próspera. Las excavaciones arqueológicas han revelado una rica cultura material, que incluye cerámica, herramientas de bronce y piedras preciosas que indican la existencia de una economía compleja basada en el comercio. La civilización del Valle del Indo también desarrolló un sistema de escritura, aunque, desafortunadamente, este sistema aún no ha sido descifrado, lo que limita nuestra comprensión de su cultura y gobierno. A pesar de su grandeza, la civilización del Valle del Indo colapsó de manera repentina y misteriosa alrededor del año 1900 a.C. ¿Qué pudo haber causado la desaparición de una de las sociedades más avanzadas de la antigüedad? Los arqueólogos han propuesto varias teorías para explicar su desaparición, pero ninguna de ellas ha sido completamente aceptada.
Una de las teorías más populares es que cambios en el curso del río Indo jugaron un papel crucial en el colapso de la civilización. Mohenjo-Daro y otras ciudades del Valle del Indo dependían en gran medida del río para la agricultura, el comercio y el abastecimiento de agua. Si el río cambió de curso o se secó, habría devastado la economía agrícola de la región, dejando las ciudades sin recursos suficientes para mantener a sus poblaciones. Sin agua para los cultivos y el consumo humano, la población habría sido forzada a abandonar sus ciudades y buscar nuevas tierras. Otra teoría sugiere que la civilización del Valle del Indo pudo haber sido víctima de invasiones de tribus nómadas del noroeste, como los arios. Algunos textos antiguos sugieren que los invasores podrían haber destruido las ciudades del Valle del Indo, o al menos, haber contribuido a su debilitamiento. Sin embargo, las pruebas arqueológicas de conflictos armados son escasas, lo que ha llevado a algunos expertos a dudar de esta hipótesis. También es posible que la civilización del Valle del Indo haya colapsado debido a factores internos, como la sobreexplotación de los recursos naturales o la inestabilidad política. Algunas investigaciones sugieren que el aumento de la salinidad del suelo debido a una mala gestión de los sistemas de irrigación pudo haber afectado la producción agrícola, lo que habría debilitado la economía y provocado tensiones sociales. A pesar de estas teorías, la verdadera causa del colapso de Mohenjo-Daro sigue siendo un misterio. ¿Fue una catástrofe natural, una invasión o una crisis interna lo que llevó al colapso de esta avanzada civilización? Las respuestas siguen siendo esquivas, pero lo que está claro es que el legado de la civilización del Valle del Indo perdura en la arqueología y en la historia. La Atlántida y el mito de la civilización perdida. Para concluir nuestro viaje a través de las civilizaciones perdidas, llegamos a la Atlántida, una civilización envuelta en más misterio y especulación que cualquier otra. A diferencia de las demás civilizaciones que hemos explorado, cuyas ruinas y artefactos aún podemos estudiar, la Atlántida es conocida principalmente a través de los escritos del filósofo griego Platón, quien la mencionó en sus diálogos Taimeo y Critias. Según Platón, la Atlántida era una isla poderosa y avanzada que existió hace más de 9,000 años antes de su tiempo y que fue destruida y sumergida bajo el océano en un solo día y noche. Platón describió la Atlántida como una civilización altamente desarrollada, con una sociedad organizada, grandes templos, palacios y tecnologías avanzadas. Los atlantes habrían sido una potencia militar formidable, que dominaba gran parte del Mediterráneo y más allá. Sin embargo, según la narrativa de Platón, la Atlántida cayó en desgracia debido a su arrogancia y corrupción, lo que llevó a los dioses a castigarlos con un cataclismo que sumergió su tierra bajo las aguas. A lo largo de los siglos, la historia de la Atlántida ha capturado la imaginación de exploradores, historiadores y aventureros de todo el mundo. Muchos han intentado localizar la isla perdida, proponiendo ubicaciones tan diversas como el Mediterráneo, el Atlántico, el Caribe e incluso la Antártida. Algunos creen que la Atlántida podría haber sido una civilización real que se vio afectada por un desastre natural, como la erupción volcánica que destruyó la isla de Santorini en el mar Egeo, lo que condujo al colapso de la civilización minoica. Otros sugieren que la historia de la Atlántida es simplemente una alegoría creada por Platón para ilustrar los peligros de la arrogancia y el imperialismo. Sin embargo, a pesar de las numerosas teorías y especulaciones, no se ha encontrado evidencia concluyente de la existencia de la Atlántida. Los críticos argumentan que la Atlántida es solo un mito, una creación literaria que Platón utilizó para expresar sus ideas filosóficas sobre la justicia, la moral y el gobierno. Pero para muchos, la idea de una civilización perdida bajo el océano sigue siendo una de las mayores incógnitas de la historia. El mito de la Atlántida sigue siendo una fuente de inspiración para escritores, cineastas e investigadores, y aunque la evidencia arqueológica es escasa, la idea de una civilización perdida bajo las aguas continúa fascinando al público. ¿Existió realmente la Atlántida? ¿Es posible que una civilización tan avanzada haya sido destruida por un cataclismo natural? ¿O es simplemente un mito, un cuento moral inventado por Platón para advertir sobre los peligros del poder desmedido? Hemos explorado 5 de las civilizaciones perdidas más misteriosas de la historia: los Anasazi, los nabateos, los olmecas, la civilización del Valle del Indo centrada en Mohenjo-Daro y la legendaria Atlántida. Cada una de estas civilizaciones dejó un legado impresionante, pero su desaparición plantea preguntas que siguen sin respuesta. ¿Qué causó su colapso? ¿Fueron víctimas de desastres naturales, invasiones o crisis internas? A pesar de los avances en la arqueología y la historia, estos misterios persisten, recordándonos la fragilidad de las civilizaciones humanas. Lo que está claro es que estas culturas alcanzaron logros notables en ingeniería, agricultura, comercio y espiritualidad. Pero, en última instancia, algo cambió, algo tan profundo que llevó a su desaparición. Las respuestas pueden estar enterradas bajo las arenas del desierto, sumergidas bajo las aguas o escondidas en las ruinas de antiguas ciudades,
esperando a ser descubiertas. Mientras tanto, seguimos fascinados por las preguntas que nos plantean estas civilizaciones perdidas, preguntas que nos recuerdan lo poco que realmente sabemos sobre nuestro propio pasado. Si estas historias te han intrigado, asegúrate de dejar un comentario y suscribirte para más contenido fascinante sobre los misterios de la historia. ¿Cuál de estas civilizaciones te intrigó más? Queremos saber tu opinión.